Ya regresamos aquí en Cadena Nacional, continuamos la conversación y por lo mismo es que vamos a tomar contacto con la abogada, activista transfeminista y además autora de Un cuerpo equivocado. Ya está junto a nosotros Constanza Valdés, que se suma a esta conversación. Ahí la pueden ver en pantalla. ¿Cómo estás, Constanza? Bienvenida. Bien, bien. ¿Y tú? Feliz de estar acá, agradecida. Nosotros felices además también de poder contar contigo y por lo mismo hacer términos generales, cómo ha sido la experiencia del libro, algo que te preguntaba fuera de cámara, pero compartamos también lo que ha pasado durante estos días. Mira, la verdad es que hemos tenido muy buena recepción. En la preventa se vendió bastante. Después cuando la gente le empezó a llegar, le emocionó mucho los primeros capítulos, le emocionó mucho también el carácter pedagógico, lo bien que acercaba también a la gente a estas temáticas. Entonces, en ese ámbito hemos tenido una muy buena recepción. Y del mundo, particularmente la literatura también, han tenido muy buena apreciación respecto a cómo se estructura también el libro, a cómo también cumple el objetivo del ensayo, de acercar la temática a diferentes grupos de la población, de explicar también la tramitación de la ley de identidad de género. Así que la verdad es que bien feliz. Yo no esperé que iba a generar en su momento tantas reacciones positivas, porque igual en un contexto de COVID, en un contexto de pandemia, pero justamente hemos estado en un momento donde por suerte, y esperemos que nos sigan subiendo los casos de COVID-19, entonces la gente está saliendo, la gente puede ir a las librerías, la gente también puede comprarlo porque también el precio es bastante accesible. Entonces eso ha permitido también que llegue a más cantidad de personas y que incluso se transforme en un libro que pueda ser regalado también o entregado también a los colegios o a instituciones públicas, porque también busca en acercar una temática también legal y descriptiva de la realidad de las personas trans, no solamente para la toma de decisiones, sino que también para el relato de la historia, o si tienen algún hijo o hija pasando algún proceso de trans, o algún compañero o compañera de trabajo. Entonces, en ese sentido, bien, muy feliz de la recepción que he tenido, contenta hasta una semana, nos llevamos mucho ya con el libro en distribución. Bueno, pero por lo mismo, ha sido un buen periodo, una bonita semana. Nosotros acá también tenemos el libro, lo estábamos mostrando antes, además directamente también la portada completa. Y tú decías que, ahí está, de hecho ahí lo tenemos en la imagen. Y tú decías, bueno, claro, esto está, podemos decir, en el formato de ensayo para el mundo literario. Y vas también haciendo una narración bien interesante porque contempla tanto tu transición como también la lucha política que ha existido en el reconocimiento legal de las identidades, transbinarias en nuestro país. ¿Cómo ha sido ese recorrido y cómo ha sido además también lo que ha pasado durante los últimos años en esta materia? La verdad es que ha sido bastante complejo el proceso de, no solamente los procesos de transición en sí son complejos, sino también la propia historia de vida. Yo creo que una de las cosas más complejas de realizar el proceso de transición es el momento de dar el paso, ese paso definitivo de realizar la transición, de contarle al mundo, de contarle también a la gente cercana, lo mismo en el núcleo familiar. En mi caso, la situación fue bien compleja en el ámbito familiar, pero tuve la suerte de que en el ámbito mucho más social, en el ámbito de amistad, hubo bastante apoyo. Y yo creo que eso fue la etapa que quizás en su momento fue lo más complejo. Entonces, ya una después de eso, se enfrenta también a un mundo donde ya el primer paso, que es difícil, que es como enfrentarse contra los prejuicios, enfrentarse contra la sociedad, pero después se transforma en algo diariamente. Entonces, es por eso que también en gran parte, porque tuve la suerte de poder haber estudiado Derecho, de terminar los estudios y todo, y por eso me meto en el mundo del activismo, siendo además una mujer trans. Entonces la necesidad de poder avanzar no solamente en esas temáticas, los derechos de las personas trans, sino desde la propia voz, de que las propias personas trans podamos estar ahí y no seamos simplemente esos testimonios que utilizan en general, ya sea para llevarlo a la exposición de las comisiones o a la exposición de alguna campaña para de alguna manera concientizar sobre la ley. Entonces desde ahí empezó como esta lucha política donde una ya mucho más joven, tenía 24 años, bueno, ahora tengo 30, sigo siendo joven, sumamente joven. Pero a los 24 años, una recién en el mundo del activismo y también recién en el mundo de la política, también ingresando a un mundo donde hay mucho desconocimiento.
ahí donde las primeras cosas que vemos, donde en su momento estaba la tramitación de este proyecto de ley durante el gobierno de Bachelet, donde también una tenía una esperanza o de alguna manera también una convicción de que efectivamente casi todas las personas, por ser del mismo domicilio político, a la izquierda, centro izquierda, etcétera, básicamente iban a tener mucho más conocimiento. Y ahí es donde se empieza a romper un poquito la burbuja, que no hay mucho conocimiento, que en general el problema pasa principalmente por negociaciones, por problemas políticos y no por algo que una esperaría que fuera más, que tiene que ver con los derechos y como sí, con materia de derechos humanos. Bueno, y es que ahí tu pega también ha sido importante porque tú también has estado asesorando justamente en esta materia a un grupo distinto de parlamentarios, de legisladores, y por lo mismo ha habido más conocimiento, ha habido más avance en ese sentido, no solamente desde la vereda política, sino que también como un tema social. Mira, yo creo que en este ámbito particularmente el hecho de que se haya visibilizado mucho la ley y que después haya salido también la película Una mujer fantástica, tuvo un impacto en cómo la sociedad abordaba la temática trans y la temática de las personas trans. Porque hace 5 años aproximadamente esto era un tema tabú, era un tema que no se tocaba. De hecho, tradicionalmente en los medios de comunicación se abordaba o tenía una vinculación exclusivamente relacionada con el mundo del trabajo sexual o los barrios rojos. Recuerdo muchos reportajes, particularmente de TVN, en los cuales se abordaba de esa manera, y era del barrio rojo en Santiago, y hablaban de travestis transformistas, no hablaban de personas trans. Entonces, bajo esa lógica de prejuicio, siento que la sociedad ha ido cambiando. Por supuesto, vemos cómo hoy en día tenemos más personas trans visibles, y personas trans visibles en el mundo de la cultura, en el mundo de la política, en el mundo de la educación. O sea, se está rompiendo esa burbuja de pensar que las personas trans exclusivamente se mueven en un mundo, que era como tradicionalmente el prejuicio que existía, y ese mundo era como el del estilismo o el mundo del arte. Hoy día vemos personas trans en todas las esferas, en todos los espacios, y eso es súper importante para entender también y sobre todo para, entre comillas, naturalizar una situación que es completamente parte de la diversidad humana. Entonces, el mismo nivel de conocimiento de los parlamentarios ha ido de menos a más en su momento del ingreso a la tramitación, y después, cuando empezó a avanzar un poco los años, los parlamentarios en general no tenían casi desconocimiento total. Ahora sí, no podemos decir que tienen mucho conocimiento en la materia, un conocimiento acabado, pero ya han escuchado por lo menos de la discusión, ya en su momento votó la gran mayoría a favor de la ley de identidad de género. Incluso tuvimos un gobierno de derecha que tiene un carácter conservador en esta materia y que terminó impulsando este proyecto de ley, más allá que haya sido por la presión de la película y el Oscar Una mujer fantástica. Entonces, yo creo que el balance que podemos hacer en esta materia sin duda es positivo. Sin duda es que a mayor exposición ha generado mayor conocimiento. Pero ahí es donde también, y por eso también nace el libro, en gran parte a mayor exposición también se difunden más mitos y prejuicios que no se resuelven en la medida de que esa mayor exposición tampoco realiza una campaña educativa. Y ahí es donde es súper importante abordar los mitos, abordar también los prejuicios, el desconocimiento, completando esos pequeños vacíos que se van generando en esta exposición, porque hay mucha gente que apoya, por ejemplo, los derechos de las personas trans o a las personas trans, el cambio de nombre sexo registral, y tiene mucho desconocimiento diciendo que nacimos en un cuerpo equivocado, que es un tipo de enfermedad mental y no hay otra solución, pero hay que apoyarles, etcétera. Entonces lo hace de alguna manera como correcta, pero por las razones equivocadas. Claro. Y ahí quería hacer un punto, porque estuve revisando además este ensayo, tu libro, y me llamó la atención un poco también tu historia. Tú das cuenta de que, bueno, si bien tú habías nacido, si no me equivoco, en Valparaíso, después te fuiste a Rancagua y describes como una ciudad conservadora, con mucha presencia además de la Iglesia Católica, y que eso fue muy difícil, y hablabas de lo difícil que había sido también para ti, bueno, la etapa escolar, pero particularmente la infancia. Y de hecho haces una observación que a mí me llamó la atención y que dices, bueno, generalmente con las personas trans la infancia siempre termina siendo dura. ¿Cómo fue para ti ese proceso? ¿Y cómo crees tú que quizás que con estos nuevos cambios, estos últimos 5 años que dices tú, van a ser esas infancias para estas nuevas generaciones de niños, niñas y adolescentes que son trans, pero que quizás ahora, al existir mayor visibilidad y además también estar este tema en discusión y bueno, el tema de la ley, pueden tener quizás una infancia en ese sentido más feliz o más auspiciosa? ¿Cómo lo ves tú todo eso y cómo lo viste?
Mira, en mi caso yo lo viví, bueno, de una manera en una ciudad, como bien decías, Rancagua, una ciudad, y bueno, en un contexto social, la de la década de los 90, yo nací en el año 91, en los cuales estas temáticas no se abordaban. Claro. O sea, durante mi infancia, incluso durante mi adolescencia, lo único que se veía asociado a la población LGTBIQ+, era exclusivamente en base a situaciones como conflictivas en barrios rojos, exclusivamente asociado al trabajo sexual, pero también con mucho prejuicio. De hecho, recuerdo también, y esto es como un ejemplo haciendo el parangón también del tema cultural, recuerdo que las primeras veces que hubo representación, por ejemplo, de personajes gay en la televisión chilena o clásicamente teleseries, aproximadamente en la década de los 2000, y ya habían prejuicios. Recuerdo que, por ejemplo, lo que generó en la teleserie Machos, por ejemplo, que uno de los hijos de los mercader fuera homosexual, generó mucho revuelo en la sociedad. Y de hecho recuerdo que incluso en el ámbito familiar como que generó esa incomodidad y todo, pero las personas trans no existíamos en ese contexto. Entonces, bajo esa lógica, y por supuesto también, donde yo tuve una infancia en particular, y lo señalo en el libro, yo no era tampoco una niña que clásicamente como que se espera mucho también de las niñas. Claro. Pero si es un niño trans, que le guste jugar con autitos, bien bajo la lógica de estereotipos de género. Claro, los estereotipos y si es una niña trans, que le guste jugar con muñecas, que le gusten las cosas femeninas. Y en mi caso no fue de esa manera. O sea, tú decías que tú vibrabas con el fútbol, que en el fondo se salía del estereotipo que quizás todavía existe dentro de quienes todavía no manejan más información sobre la identidad de género. Claro, y yo creo que por eso también en gran parte, y por la información que una tenía en el momento, una tampoco podía ver lo que existía. De hecho, yo creo que una de las cosas que, por qué me demoró tanto en darme cuenta también del proceso de transición y todo, tenía que ver con eso, con el hecho de que una efectivamente tenía una vida, un proceso completamente distinto a lo que era la poca información, porque siempre se esperaba, por ejemplo, que si una persona era trans, siempre tenía que pasar por ciertos procesos de tratamiento hormonal, procesos de operaciones, pero además tener una historia de vida donde, por supuesto, en primer lugar le gustara todo lo femenino, como lo asociado al concepto de mujer, y además le gustaron los hombres. Entonces, una línea de el modelo de lo que es una mujer trans. Y eso también, y no es solamente desde el punto de vista personal, a muchas personas trans también les ha pasado que durante toda su vida emblemáticas para poder reconocer su identidad de género, porque efectivamente su proceso de transición de alguna manera rompe ese estigma que se tiene respecto a las personas trans y cuáles son los procesos de transición de manera correcta. Entonces, durante los últimos 5 años, por ejemplo, se han dado muchos los casos de visibilización de niños y niñas trans, y eso ha generado un panorama bastante positivo y esperanzador respecto a eso. Ahora, lamentablemente, y hay algo ahí que tenemos gran deuda en la sociedad. Primero, la ley de identidad de género no incorpora niños y niñas, pero en segundo lugar, los estereotipos de género están muy presentes. Entonces, es común que en algunas familias, por ejemplo, si tienen un niño o una niña trans, igual de alguna manera esperan que como que se esté de acuerdo con los estereotipos de género, que si es una niña trans que juegue con muñecas, que tenga un comportamiento, entre comillas, asociado a lo femenino, una expresión de género muy femenina. Y eso también termina a la larga por también dañar un poco el proceso de expresión libre, porque al final, y eso es una de las cosas que también quería plantear en el libro, tiene que ver con el hecho de que todos los procesos de transición y todas las vidas de las personas trans son distintas. Hay elementos en común, como muchas mujeres trans que efectivamente en la infancia se dieron cuenta porque juegan con muñeca, porque se pusieron el vestido de la mamá o de la tía, la hermana, etcétera. Pero esa es una arista que, por ejemplo, pueden tener en común algunos procesos de transición, pero otros son completamente distintos. Entonces, cuando vemos que se va avanzando en esa materia, yo creo que a través de eso principalmente, eso ayuda a las nuevas generaciones a entender que, mira, hay una historia que es muy distinta a la que clásicamente se consideraba. Hay más personas trans en la esfera política, más personas trans en la esfera pública, en los colegios, y eso también ayuda a las nuevas generaciones. Y en las generaciones más antiguas también es como, mira, esto es una realidad también, y es una realidad también que hay que entender y sobre todo aceptar, porque no queda de otra al respecto. Entonces, en eso yo creo que hay un panorama bien esperanzador respecto a eso, pero que tiene un componente, y esto es súper importante, un componente muy cultural. Muy cultural, porque
influencia de la Iglesia Católica y de la moralización de estas temáticas, de considerar que son temas valóricos, no de derechos humanos, sigue estando pero muy presente en los discursos políticos. Es verdad, sigue estando con mucha presencia. Tú también has tenido una intención política a propósito de eso, a través de distintas candidaturas, y cómo podemos llevar eso además también a lo colectivo, y por qué es imprescindible, y aquí me voy a colgar de una de las preguntas que se formula además en el ensayo, tener representantes de la diversidad sexual en los distintos cargos públicos y de la esfera política, y todo eso además mientras vemos este titular a propósito de tu precandidatura a diputada. Mira, una de las cosas que de hecho parte el primer capítulo es que las orientaciones, las experiencias, las identidades, o sea, todo lo que es parte de nuestra propia vida permea no solamente nuestros discursos políticos, lo que decimos, lo que pensamos, pero sino también lo que tenemos en consideración al momento de la toma de decisión. Y esto es un elemento súper importante tener en consideración porque básicamente lo que se traduce en esta premisa que se difunde mucho en el movimiento feminista, que lo personal es político, porque lo personal siempre va a tener un impacto. Entonces, desde ese punto de vista, definitivamente va a haber no solamente una sensibilidad, sino un nivel de conexión con las experiencias mayor al momento de la toma de decisiones para entregar derechos o también una discusión determinada respecto a un grupo, pero también es súper importante que en segundo lugar tiene un componente cultural y político súper fuerte. El componente político viene dado por la representación de grupos históricamente discriminados y excluidos en la toma de decisiones que no pueden estar ahí presentes. Se hacen ahora presentes a través de representantes en estos espacios políticos. Y en tercer lugar, este componente mucho más cultural, simbólico, viene dado porque si yo veo, y esto es algo que decíamos, si yo veo con mayor regularidad personas trans, veo con mayor regularidad un grupo de personas, por ejemplo, en los medios de comunicación, en los espacios políticos, entonces tiende de alguna manera a considerar que efectivamente hay una mayor presencia en los distintos espacios de este grupo de personas. Entonces, esta discriminación, esta violencia que en gran medida a veces viene por este miedo a lo desconocido, empieza a erradicarse, empieza a desaparecer. Niños y niñas empiezan a ver que hay entonces que el proceso de transición sí se puede realizar, esa sensación de desesperanza y ansiedad empieza a desaparecer también, y el mismo análisis lo podemos hacer también en la medida de, por ejemplo, históricamente ha pasado con la ausencia de mujeres en general en la toma de decisiones. Desde la creación de la República hasta esta época han existido solamente 109 parlamentarios, un número bastante pequeño. Y en ese sentido, la ausencia de la perspectiva de género ha estado lamentablemente muy presente en la tramitación de las leyes porque han habido muy pocas mujeres y porque los hombres tampoco tienen un conocimiento y una sensibilización. Lo mismo pasa en representantes de pueblos originarios. Sí. Hemos discutido muy poco respecto a derechos de la población indígena porque no hemos tenido representantes ahí. Y la gente podría pensar, bueno, ya, pero es que San etcétera. No entender también la discriminación que sufren ciertos grupos de la población, y por eso, por ejemplo, tenemos escaños reservados para pueblo originario, y por eso ahora es tan importante que tengamos representantes de pueblos originarios en la Convención Constitucional, porque eso tiene un impacto en los niveles político, cultural, pero además en los niveles de la toma de decisiones, porque sí van a vivencias, sucesos, y también qué es lo mejor o de alguna manera cómo efectivamente avanzar en una solución y en reconocimiento de derechos hacia ese grupo de población. Y desde ahí es donde particularmente hemos levantado, bueno, en primer lugar, esta candidatura, bueno, la ex candidatura constituyente que fue por el Distrito 7, para la redacción de la nueva Constitución, que tuvimos una buena votación, pero lamentablemente no quedamos ahí. Una siempre queda también ahí, por supuesto, a disposición, trabajando. Eso es súper importante también como para los logros que también una quiere instalar, que son principalmente temáticas. Sí. Y después por eso mismo, por el apoyo, también por vincularse también en los procesos políticos que vienen. También participé en lo que fue la franja del candidato presidencial Gabriel Boric en la primaria. Entonces ahí fue como ese nivel de discusión donde, bueno, ahora también es súper importante que avancemos en la representación porque también se estaba quedando un poco ausente la representación de la diversidad sexual fuera del espacio de la convención. Se estaba todo de alguna manera englobando en la convención y desde ahí es como, bueno, efectivamente si tenemos
buen respaldo, si tenemos un trabajo, entonces con mayor razón podemos hacer esa proyección en lo que significa también un espacio político que le va a corresponder, algo no menor, que significa con la implementación de este proceso constituyente, redacción de nuevas leyes. Lógico. Y también hacerse cargo de la realidad que tenemos actualmente. Pero por lo mismo, ¿cuándo vamos a definir o cuándo vamos a saber si es que va a estar tu nombre también ahí en la papeleta como diputada? En este caso además también por el Partido Comuna, ¿cierto? Donde tú eres militante ahí por el Frente Amplio. Mira, eso particularmente se va a definir ya el 23 de agosto, porque ya, o sea, queda poquito. Candidatura. Sí, queda poquito, es que el 23 de agosto, los cuales se inscriben todas las candidaturas en el CERVEL, y en ese momento, desde ahí, las candidaturas van a ser oficiales. Antes, solamente todas las candidaturas son precandidatas. El 3 de agosto es el día D, por así decirlo, ante el CERVEL, donde se presentan todos los antecedentes, todos los documentos, y después viene el CERVEL, particularmente una resolución donde dice ya esta candidatura, y donde principalmente la ratificación es requisitos formales, cómo no haber, cómo contar con la edad determinada, con la licencia de educación media en el caso de que sea pertinente, etcétera. Entonces, ahí por lo menos vamos a tener la resolución ya el 23 de agosto y viendo lo que... Pero independientemente de eso, una siempre va a estar siempre en el ámbito de la política, del activismo, porque es súper importante seguir estando presente y trabajar para lograr resultados concretos. Las disputas de poder en el ámbito institucional es súper importante, pero tampoco podemos dejar que eso es lo único o creer que efectivamente es la única vía de cambio. Claro. La vía de cambio es a través de la institucionalidad y también de la sociedad civil, empujando también a la institucionalidad. Y por lo mismo, Constanza, ¿por qué la gente del Distrito 7 y además, sobre todo, cuáles serían los ejes de tu campaña o dónde va a estar enfocada la temática que tú vas a liderar en caso de que seas diputada? Mira, en ese caso yo creo que hay unos elementos súper importantes que tenemos en consideración que de alguna manera vienen por el trabajo que hemos realizado, no solamente en el ámbito de la diversidad, las organizaciones de la diversidad, sino también en el ámbito del feminismo, siendo parte de ABOFEM, y que tienen que ver con una agenda de género y una agenda de diversidad sexual con un componente fuerte de derechos humanos. Pero hay otras temáticas que también nos afectan mucho, especialmente en este distrito, un distrito 7 afectado mucho por las problemáticas socioambientales, por la desigualdad en el acceso a vivienda, pero también por las problemáticas en relación a lo que ha sucedido en los incendios forestales, las problemáticas también donde se levantan inmobiliarias en terrenos, donde ha habido un incendio. Entonces, dentro de esto, nuestro eje de campaña también queremos darle y queremos incorporar un fuerte componente medioambiental, sobre todo considerando que estamos en una crisis climática, estamos en un momento, ¿verdad?, bastante complejo en lo que significa la historia de la humanidad, y por eso es tan importante además en un distrito donde tenemos constantemente una amenaza a humedales urbanos, donde tenemos una amenaza constante también de inmobiliaria, incluso en muchos lugares donde también hay una problemática de bienes nacionales, donde no hay acceso a la playa porque tienen condominios privados, algo que de alguna manera ya se ha ido relevando, pero sigue estando presente. Entonces, desde ese punto de vista, nuestras preocupaciones también en torno a eso tienen que ver con la democracia y la participación. Siendo un grupo que hemos estado históricamente discriminados y excluidos, también queremos formar parte de esas mismas reformas que tengan que ver con mejorar un sistema de participación, de democratización, y sobre todo lo que tiene que ver también con las desigualdades sociales, económicas y políticas, que esperamos que la nueva Constitución pueda solucionar y de esa manera también tramitar paralelamente las leyes que se requieren en ese caso. Bueno, y por lo mismo también es que queríamos tener esa conversación contigo, pero además, ahora que tenemos que comenzar a despedirnos, recordarle a la gente dónde poder encontrar este libro. Un cuerpo equivocado, que es la pregunta que te planteas ahí, Constanza. ¿Dónde podemos acceder a este libro? ¿Dónde lo pueden encontrar la gente que nos acompaña? Mira, la gente lo puede encontrar principalmente, bueno, en todas las librerías de Chile. Debiera estar llegando, si no ha llegado, debiera estar ahí por temas de distribución o llegando, por llegar, etcétera. O en el caso de que lo quieran comprar con despacho a domicilio, hay dos formas, que a través de www.lapollera.cl, ahí les llegará a la casa a domicilio. Además, también por Busca Libre, que lo tienen. Y ojo que Busca Libre no solamente funciona en Chile, también en Argentina, en Colombia, en México, en Estados Unidos, en España, o sea, lo pueden adquirir lugares si es que tiene despacho a su país. Maravilloso. Y eso también garantiza que el libro pueda llegar a otros países. Y además de eso,
que no quiera comprar papel, el libro también está disponible en ebook, en Amazon y en Barnes Noble. Fantástico. O sea, también hay una gran variedad de opciones para que la gente lo pueda adquirir. Está todo ahí a disposición para que puedan leer entonces Un cuerpo equivocado, este libro, este ensayo de Constanza Valdés. Queremos agradecerte además también por haber sido parte el día de hoy de nuestro programa. Y ahí estamos viendo justamente la pollera. De qué manera entonces está ahí en la sección de últimas novedades, de qué manera se puede acceder entonces a la compra y el envío también, en caso de necesitarlo, de este libro tuyo. Queremos agradecerte, Constanza, mandarte un abrazo grande y gracias por haber sido parte de este capítulo de Cadena Nacional. Muchas gracias a ti, feliz de haber sido parte y un abrazo grande. Ahí nos veremos nuevamente para que nos acompañes aquí en el estudio. Un abrazo grande y un abrazo que más extendemos también a todos ustedes que nos han estado acompañando durante este capítulo del programa. Mañana nos reencontramos a la medianoche a través de la pantalla de Vía X. Cuídense mucho, que descansen. Hasta mañana. Chao, chao.